Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de Barricada TV, este canal alternativo, popular y comunitario que emite por el 32.1 de la televisión digital abierta y que también pueden ver por el canal de YouTube Barricada TV. Arrancamos entonces repasando algunas de las principales noticias en nuestra región y en el mundo. Este viernes tendrá lugar la elección del presidente de Irán. El periodista Sebastián Salgado nos envió un informe sobre la jornada. Así es, compañeros y compañeras, como ustedes estaban anticipando, hoy se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán, coordinadas por un lado por el Consejo de Guardianes y también por el Ministerio del Interior, para que los y las iraníes elijan al sucesor de Hassan Rouhani, que ya estaba en su segundo mandato y que no puede ser reelegido. Es interesante este aspecto del Consejo de Guardianes, que está compuesto por 6 clérigos expertos en derecho islámico y 6 juristas que son los encargados de revisar todas las solicitudes de candidaturas a la presidencia, porque los aspirantes no se inscriben en un sistema de partido de la manera a que nosotros estamos acostumbrados a verlo en Occidente, sino que se inscriben de manera individual. Es importante recordar que las elecciones se reanudaron desde 1979, cuando se instaló la Revolución Islámica después de la dictadura del Shah, y que hoy están inscriptos y que votaron casi 60 millones de personas. Entre las encuestas y con colegas que están en este momento en la República Islámica, me dicen que hay un candidato que podría llegar al 50% de los votos más uno, que es lo necesario para que no haya una segunda vuelta electoral. Y estamos hablando de Seyed Ibrahim Raisi, ¿sí? Un candidato con un perfil extremadamente popular, por decirlo de alguna manera, con muy buen diálogo y llegada con el líder de la República Islámica. Estamos hablando del ayatolá Jamenei, y que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así que veremos en breve si este nombre, Raisi, se entrona como el nuevo presidente de la República Islámica. Este miércoles Israel atacó por aire objetivos militares de Hamas en la Franja de Gaza. Así, rompió con la tregua pactada hace 25 días con el movimiento islamista palestino, que no respondió para evitar una nueva escalada de tensión. La operación israelí se centró en instalaciones militares de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas. No se reportaron víctimas. Por otra parte, soldados israelíes mataron ese mismo día a una mujer palestina tras un presunto intento de atropello y apuñalamiento contra soldados de la Cisjordania ocupada. Activistas palestinos y simpatizantes de Hamas se habían manifestado el martes en varias ciudades de la franja. Además, lanzaron globos incendiarios hacia la frontera con Israel, provocando una veintena de incendios menores. Estas acciones se desarrollaron en protesta por la celebración de la Marcha de las Banderas, una movilización ultranacionalista israelí que recorrió los territorios ocupados de Jerusalén. Esta semana en Perú se terminó de computar el total de las actas de la segunda vuelta realizada el 6 de junio, en donde se confirmó la victoria de Pedro Castillo por más de 40.000 votos. El partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, se niega a reconocer el triunfo y pide la nulidad de votos que ya han sido contabilizados. Más de la mitad de estos pedidos fueron presentados fuera del plazo legal. Además, la mayoría ya había sido rechazada por las autoridades electorales locales. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que sesionará este fin de semana para revisar las denuncias. Mientras tanto, se produjeron masivas movilizaciones en todo el país. Allí tomaron especial protagonismo los ronderos campesinos. Reclaman el respeto de las elecciones democráticas en donde el pueblo decidió que el maestro rural de izquierda sea el próximo presidente. Organizaciones sociales, civiles, sindicatos, universitarios, ronderos y partidos políticos convocaron a una gran marcha nacional para este sábado a las 3 de la tarde. El jueves pasado tuvo lugar el segundo paro general contra el gobierno de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. La jornada fue organizada por el principal sindicato del país. La consigna con la que llamaron a la medida de fuerza fue contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario. La entidad gremial
dejó un pliego de propuestas en la Casa de Gobierno, entre ellas la creación de un ingreso básico de emergencia para más de 320.000 uruguayos afectados por la pandemia. El mismo debería corresponder a un salario mínimo, que en Uruguay es de $410. Además, solicitaron una canasta básica gratuita de servicios, como internet, electricidad y gas. Durante la jornada, los sindicatos continuaron con la recolección de firmas para que se derogue la Ley de Urgente Consideración, un megaproyecto aprobado por el Congreso en el 2020 a pedido del presidente. Según las entidades gremiales, esta normativa lesiona derechos sindicales, atenta contra la autonomía de la educación pública y avanza en la privatización de empresas públicas. Para poder convocar un referéndum contra la ley, las organizaciones deben recolectar 680.000 firmas. La fecha límite para presentarlas ante la Corte Electoral es el próximo 8 de julio. El Senado brasileño le dio media sanción al proyecto de ley que permite privatizar la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro, recibió 42 votos a favor y 37 en contra. El proyecto ya había recibido media sanción en diputados, pero como fue modificado por el Senado, ahora deberá volver a la Cámara Baja. El presidente de Brasil dijo que espera que el mismo se apruebe, ya que la empresa eléctrica no cuenta con recursos para invertir. De esta manera, Bolsonaro indicó que espera recaudar cerca de $12.000 millones. Tanto las bancadas del Partido de Trabajadores como del Partido Socialismo y Libertad manifestaron su rechazo a la medida. Los puntos más polémicos de la privatización tienen que ver con el destino que se le dará a los futuros trabajadores despedidos, la previsión de un aumento de la tarifa y la vía libre para instalar torres de transmisión de energía en reservas indígenas amazónicas. Ahí pasaba entonces nuestro flash de noticias. Ahora nos vamos a un corte y en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre la gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Europa y su encuentro con el líder ruso. Ya volvemos. El 9 de junio pasado comenzó la gira del presidente de Estados Unidos por Europa. Con este viaje, Joe Biden busca volver al multilateralismo, reforzar alianzas políticas y centralmente no seguir perdiendo lugar en el escenario político y económico mundial. Medidas todas anunciadas desde su llegada a la Casa Blanca a principios de este año. Mientras tanto, Kamala Harris hizo un recorrido por Centroamérica, anunciando la creación de la Fuerza de Tarea Conjuntas Alfa, un órgano dedicado a perseguir la corrupción y el tráfico de personas en la región. En este recorrido de Biden que mencionábamos al principio, el presidente demócrata puso el foco en China durante la cumbre del G7, luego presentó a Rusia como una amenaza a la seguridad de los países miembros en lo que fue su primera reunión en la cumbre de líderes de la OTAN y siguió con el encuentro de presidentes europeos para terminar con su reunión con Vladimir Putin en Ginebra. Todas políticas e iniciativas que se dan en un contexto que encuentra a Estados Unidos con fuertes cuestionamientos y claramente en decadencia. Para hablar sobre este viaje de Joe Biden, estamos en comunicación con Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Luciana? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Gabriel, preguntarte en principio, ¿cuáles son los objetivos centrales del viaje de Joe Biden por Europa? Bueno, como vos marcabas en la introducción, un primer objetivo fundamental es reconstruir el multilateralismo unipolar, que hay que diferenciarlo, ¿no?, del multilateralismo multipolar. Estados Unidos y las fuerzas globalistas de Estados Unidos, que es la que expresa Biden, tiene como uno de los pilares fundamentales de su hegemonía que ese mundo unipolar que proyecta su poder sobre el resto del mundo se base en un conjunto de alianzas fundamentales. Esas alianzas fundamentales, o el primer anillo de esas alianzas fundamentales, además de la anglósfera, ¿no?, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, como otro aliado clave, es también el G7, donde está Japón, Alemania, Francia, jugadores claves. Entonces, ahí me parece que eso es fundamental para estas fuerzas globalistas, reconstruir esas alianzas para enfrentar
a sus dos grandes adversarios estratégicos, China, en primer lugar, y Rusia. También marcabas vos en la introducción que algo que se vuelve clave hoy por hoy y que se vio en esta gira es establecer algún tipo de acercamiento con Rusia. Yo creo que para Estados Unidos, para, para su política imperial, tener dos gigantes con los que enfrentarse simultáneamente como Rusia y China y en una confrontación tan cruda es muy complicado. Sobre todo si encima se suma a eso Irán. Entonces me parece que Biden y los globalistas están viendo la forma de establecer algún tipo de desescalada con Moscú. Puede haber acuerdos sobre el tema de acotar la carrera armamentística nuclear, que era algo que Trump había desatado, una ecuación más, ¿no?, a lo Reagan, que intentó, ¿no?, el expresidente de Estados Unidos en los 80, que intentó Trump, ¿no?, volver a la guerra de galaxias, a la carrera armamentística para desgastar a sus oponentes, pero una cosa es hacerlo solo contra la Unión Soviética y otra contra Rusia y China en este siglo XXI, y donde China además es una amenaza clave en términos económicos para Estados Unidos, no solo en términos militares y políticos en Eurasia. Y después también frenar con Moscú lo que es la ciberguerra, ¿no? Nosotros estamos en un contexto de guerra mundial híbrida, sobre todo luego de 2014, los enfrentamientos en Ucrania, donde las grandes potencias están involucradas en guerra de información, guerra económica a través de sanciones y guerras financieras, bueno, y ciberguerras, que es otro territorio de estos conflictos, que a veces también en un conjunto de escenarios como Siria y otros adquieren o se desarrollan en su formato bélico convencional y no convencional, ¿no? Llegan a ese punto. Entonces, en esta guerra mundial híbrida, decíamos, uno de los terrenos principales es esta ciberguerra, de donde previenen los principales ataques de la ciberguerra, cuantitativamente hablando y cualitativamente también, es del propio Estados Unidos. Pero también Rusia tiene capacidades en este sentido, y lo mismo que China, y rivales, y bueno, yo creo que ahí está tratando de desescalar un poco Biden. Y por último, como en esta breve introducción, yo creo que también es clave para Estados Unidos la reconstrucción de la OTAN. Teniendo en cuenta además que en este escenario, sobre todo se aceleró a partir de la presidencia de Trump, una idea de Francia y Alemania que estaba un poco resguardada, que se hablaba de esa idea, pero trataba de no decirse tan en voz alta hace muchos años, que es la idea de conformar un ejército europeo, con un complejo industrial militar propio, unas fuerzas armadas conjuntas propias, lo cual implicaría un grado de autonomía estratégica mucho mayor de Washington y obviamente sería el tiro de muerte para la OTAN. Yo creo que también hay una apuesta por reconstruir esa OTAN. Gabriel, vos recién mencionabas los objetivos de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el interés de Rusia en reunirse con Joe Biden en este momento? Bueno, Rusia en primer lugar queda como un jugador geopolítico de primera línea que a Rusia desde los 90 Estados Unidos siempre intentó bajarle el precio, ¿no? O aceptás estas condiciones de que perdiste la Guerra Fría y perdiste mucho territorio, como 5 millones de kilómetros cuadrados, perdiste tu influencia en el espacio postsoviético, sos una potencia media, tenés que aceptar esa condición. Y Rusia, desde la era Putin, viene resistiéndose en mayor o menor medida a eso y viene frenando los avances de la OTAN en Europa del Este o las intervenciones de Estados Unidos en el Cáucaso y en Medio Oriente con apoyo directo o indirecto a ciertos jugadores claves. Se pone más clara esta contradicción con el conflicto en Ucrania desde 2014 y en Crimea, como también el conflicto en Siria. En Siria, recordemos que no a Estados Unidos y aliados, ciertas potencias medias de Medio Oriente, en su intención de derribar al gobierno de Bashar al-Assad. El apoyo de Rusia fue crucial para que eso no ocurra. Fue todo un gesto. Lo que está haciendo Biden es reconociendo a Rusia también, y es clave que lo hagan las fuerzas globalistas y no solo
las fuerzas nacionalistas americanistas que estaban con Trump, sino estas fuerzas globalistas que siempre menospreciaron a Rusia y siempre tuvieron una postura antirrusa mucho más fuerte, lo está reconociendo como una potencia clave. Por otro lado, el interés de Rusia es justamente desde 2014, Estados Unidos ha exacerbado las sanciones con Rusia. Ha implementado un conjunto de sanciones que golpearon la economía. No la golpearon al nivel de otros países como Venezuela, que está en esta guerra económica mucho más complicada, o como el histórico bloqueo club. A Cuba, obviamente, Rusia tiene otro margen. De hecho, en 2018 pudo crecer, tiene la alianza con China, es una gran potencia hidrocarburífera, lo beneficia el aumento de los precios del petróleo en este último momento, pero era cierto que esas sanciones golpean y sobre todo también impiden un conjunto de inversiones y negocios y acuerdos de Rusia a nivel global. Incluso hay otra cosa que Rusia también necesita o trata de asegurar, es que no se rompan los puentes con Europa y particularmente con Alemania. Rusia es el gran proveedor de gas de Europa. De hecho, por ejemplo, Alemania en su matriz productiva consume un 30% es de gas ruso, proviene de gas ruso, y Alemania está en plena construcción con Rusia, que ya está por terminar, de un gasoducto que conecta directamente Rusia con Alemania sin pasar por ningún estado tapón. Estados Unidos hizo presiones tremendas contra eso, pero ni Alemania y obviamente Rusia no cedieron. Y bueno, y Rusia quiere mantener esa situación de una alianza con Europa, con ciertos jugadores claves, con Francia, Alemania, y necesita también hacer ciertos gestos para que esa relación no sea dinamitada. Por el contrario, ¿no? También tengamos en cuenta que Estados Unidos en los últimos años vino jugando todas las fichas a romper cualquier acercamiento de Europa occidental y del eje franco-germano con Rusia. Me parece que esos son algunos de los intereses claves por los cuales Putin se sienta, y además yo creo que esto es una victoria diplomática de Putin, mirando todo este contexto, teniendo en cuenta la agresividad de Biden, ni bien asumió contra Putin, al quien llamó asesino. Entonces, bueno, te estás juntando y reuniéndote durante varias horas con alguien que llamaste asesino, alguien que en los discursos de Estados Unidos aparece como el gran enemigo, ¿no? El gran adversario a vencer, y ¿no? Con ese manto de oscuridad que siempre le ponen a Putin. Bueno, yo creo que entonces reunirse y obtener ese grado ¿no? de relacionamiento estratégico es toda una victoria diplomática para Putin, que además supo aprovechar, ¿no? con la maestría que se le conoce para estos asuntos. Respecto a todo esto que mencionás, ¿se puede decir todavía hoy en día que existe una hegemonía mundial entonces de Estados Unidos, y hasta qué punto China, Rusia disputan ese lugar? No, yo creo que la hegemonía está en crisis, porque la hegemonía no es solo dominación, no solo ser la primer potencia, sino que implica un conjunto de alianzas, un papel central en la coordinación de la economía mundial, implica construcción de consensos e instituciones, además de la fuerza. Incluso yo creo que a partir de la pandemia se han acelerado las tendencias estructurales de esa crisis de hegemonía. Y estamos entrando en una fase que algunos autores clásicos de estos asuntos llaman caos sistémico, ¿no? Donde hay un enfrentamiento entre grandes potencias para reconfigurar ese orden mundial. Obviamente Estados Unidos y el polo de poder anglo-estadounidense tiene un poco en algunos planos, particularmente financiero, monetario y militar, pero Rusia, China, y también procesos de insubordinación del sur global, ya sea de carácter nacionalistas o carácter nacionalista popular, bien han producido un conjunto de rupturas, tanto en el monopolio militar de Estados Unidos. Veamos que los últimos enfrentamientos bélicos, directos e indirectos, no han logrado imponer condiciones, como también en otras ramas. China está rompiendo los monopolios tecnológicos del norte global, eso es claro. De hecho, está encabezando algunas de las tecnologías fundamentales de la nueva revolución industrial, ¿no?
la revolución industrial 4.0, el manejo que tiene sobre inteligencia artificial, Internet de las cosas, la ventaja que tiene sobre las redes 5G, que van a sustituir las 4G y que son muchísimo más rápidas. Bueno, todo lo que significa el Plan Made in China 2025, el acotamiento de las distancias en materia de robótica, biotecnología, o, bueno, ahora que está colocando una estación espacial, ¿no? Muestra un avance fenomenal de China. El poder que tiene esta alianza de China, Rusia en Eurasia es clave, ha venido avanzando y se ha expandido la Organización para la Cooperación de Shanghái, la llamada Nueva Ruta a la Seda, ¿no? O la iniciativa del Cinturón de la Ruta, ha avanzado también con Rusia en una gran, ellos le llaman una gran acuerdo eurasiático, una gran asociación eurasiática. El acuerdo que acaba de hacer con Irán por más de 400 millones de dólares, donde además China se compromete al desarrollo industrial de Irán y desarticula de facto, ¿no?, las sanciones que venía aplicando Estados Unidos sobre este país. Me parece que eso es muy importante. Digo, hay una crisis de hegemonía evidente y avanza hacia el caos sistémico, y de hecho vos te puedes fijar que ante ese intento de Biden de reconstruir un multilateralismo unipolar muy desgastado, o de reconstruir ese viejo orden y ese viejo liderazgo, vemos que avanza mucho más rápido ese multilateralismo multipolar. Por ejemplo, avanza mucho más rápido la nueva ruta de la seda, o por ejemplo, China acaba de firmar con los países de Asia-Pacífico, de la ASEAN, más Japón, un gran acuerdo, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que está por fuera de las reglas y de la visión de los acuerdos de libre comercio que se establecen desde Occidente, desde el norte global. Entonces creo que estamos en un escenario de disputa donde, insisto, si desde el siglo XXI vemos una tendencia a esta crisis de hegemonía, a partir de la pandemia, con el golpe que ha significado la pandemia para Occidente en términos sociales, económicos, sanitarios, cómo quedaron de manifiesto un conjunto de debilidades, y la fortaleza que ha mostrado China, incluso como se ve en el escenario de las vacunas, donde también aparece Rusia como un jugador importante, creo yo que a partir de la pandemia se aceleraron estas tendencias a la crisis de hegemonía, al ascenso relativo de Asia-Pacífico más China y potencias euroasiáticas, en contraste con el declive de Estados Unidos y de Occidente. Se ha acelerado la crisis del propio norte global en términos económicos, que viene desde 2008, y estamos en un nuevo momento geopolítico, avanzando a estas fases de caos sistémicos, donde también se dan en el sur procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Son las típicas fases como los periodos de entreguerras. Bueno, son periodos de grandes disputas. Obviamente está adquiriendo otra forma muy distinta. No vamos a ver ese tipo de guerras mundiales, por suerte para la humanidad, porque implicaría nuestra extinción como tal probablemente. Estados Unidos y Biden y las fuerzas globalistas de Estados Unidos están recalibrando la estrategia, aunque hay una fuerte disputa interna sobre cuál sería la estrategia dominante, pero bueno, estos globalistas están recalculando, reequilibrando la estrategia, tratando de restablecer alianzas claves para enfrentar este mundo. Sí, insisto que es un mundo muy complejo para Estados Unidos, lo cual también a veces en ese mundo complejo los imperios en declive exacerban sus peores rostros, por así decirlo. Gabriel, te pregunto para ir cerrando y te traigo a nuestra región, ¿cuál pensás que es la relación de Estados Unidos en este momento, en la era Biden, con América Latina y el Caribe? Si hay una continuidad, una ruptura con la idea y este fantasma que había representado con Donald Trump, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y yo creo que ahí también va a haber algunos matices dentro de una estrategia general, ¿no? Obviamente, mantener la hegemonía hemisférica para Estados Unidos, ellos le llaman hemisferio, ¿no?, al continente americano, es clave. Y la doctrina Monroe sigue vivita y coleando, ¿no? Como dijo en su momento el jefe del Departamento de Estado, Rex Tillerson. O sea, está vigente la doctrina por la cual el continente americano es de Estados Unidos y es la última retaguardia estratégica
¿no? Y dentro de ese continente americano, la región Caribe, que es el Mare Nostrum, Centroamérica, es el primer anillo, ¿no?, de la construcción hegemónica. Por lo tanto, eso es permanente. Después lo que cambia es cómo se administran, es decir, la geoestrategia, cómo se administran esos intereses geopolíticos. Yo creo que va a haber algunos matices con respecto a el accionar de Trump. Algunos de esos matices es que mientras Trump fortalecía en este esquema de unipolarismo unilateral, ¿no?, ponía en crisis las propias instituciones de la vieja hegemonía norteamericana, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Hasta eso atacó Trump. Ni siquiera viajaba a la región, prevalecían las relaciones bilaterales para Trump y esos sectores nacionalistas. Yo creo que Biden va a tratar de reconstruir el viejo multilateralismo, ¿no?, darle otra dimensión al viejo multilateralismo del sistema interamericano, aunque también se han creado otras instituciones multilaterales que ahora probablemente puedan recrearse o refortalecerse, como puede ser la experiencia del Mercosur, la UNASUR o otras instituciones. Pero bueno, eso va a estar. Por otro lado, creo que a diferencia de Trump, en vez de apoyar a los sectores de una reacción conservadora tipo Bolsonaro en Brasil, Camacho en Bolivia, o ese tipo de expresiones, o Iván Duque en Colombia, ¿no?, que es una reacción conservadora que deviene antiliberal y antirepublicana, ¿sí?, que no le importa romper cualquier tipo de juego republicano, ni siquiera estoy hablando democrático, ¿no?, de republicano. Entonces, lo que va a tratar de fortalecer es una derecha más liberal, ¿no? Me parece lo que es la línea Biden. Igual insisto que hay que ver si eso lo logra hacer, y creo que Biden por ahí no va a tener una política tan explícita de cambio de régimen como Trump, como quiso hacer de hecho con Venezuela, incluso donde evaluaron posibles invasiones armadas con el apoyo de Colombia y Brasil, que después no obtuvo todo, sino que va a tratar de producir esos cambios de gobiernos mediante formatos más híbridos o golpes blandos. Entonces yo creo que sí, puede haber se va a reequilibrar las geoestrategias, pero bueno, con objetivos geopolíticos comunes. Igualmente, también otra aclaración, como para cerrar una idea sobre esto, el avance cada vez más fuerte de China en la región y la situación de una segunda ola, llamémosle progresista, llamémosle nacional popular, que se está produciendo, con una sublevación clara en toda la región andina, o un proceso de insubordinación popular en la región andina, que se expresa en mayor o menor medida en términos políticos e institucionales. Todo eso también va a ser inevitable que Estados Unidos en este escenario incremente su presión sobre la región. Pero hoy por hoy la tendencia es más a una pérdida de influencia de Estados Unidos en la región y a una crisis de hegemonía, que a recuperar su posesión histórica. Por el momento, hay que ver si eso lo puede torcer, pero por el momento es así, y en este segundo ola que vemos desde 2019 de cambio y de rechazo a un giro conservador neoliberal, ¿no?, en la región, de rechazo a eso y rechazo a los modelos neoliberales, a los modelos excluyentes que se está produciendo, y que incluso genera ciertas sorpresas, como en el caso de Perú. Vemos que hay una tendencia muy contraria a los intereses de Estados Unidos. Hay que ver si esa tendencia logra consolidarse, y para ello va a ser clave, entre otras cuestiones, qué pase en Brasil en el próximo tiempo, sobre todo acá un año. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu análisis. Pasaba entonces Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET por Horizonte Sur Global. Nosotros y nosotras nos vamos a un corte y ya regresamos. Tercer y último bloque de Horizonte Sur Global, y en esta oportunidad Gerardo Gamarra,
periodista de ARG Medios, va a estar hablando sobre las nuevas regulaciones en el mapa de las comunicaciones que pretenden implementar los gobiernos de Uruguay y de Ecuador. En Uruguay, la coalición multicolor llegó a un consenso en mayo para votar una nueva ley de medios. El Foro Plural, que también se realizó en mayo, promovido por la Facultad de Información y Comunicación, presentó una alerta sobre esta ley que puede generar un sistema de medios menos plural y más concentrado. Además, también plantearon preocupación sobre la eliminación de ciertos mecanismos de participación ciudadana. Un punto clave del proyecto es la flexibilización o eliminación directa de reglas y límites sobre la cantidad de licencias que se puedan acumular. Otro elemento es la derogación o eliminación completa de sistemas de regulación. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República planteó que este nuevo proyecto no cumple con los estándares internacionales en calidad democrática. En Ecuador, Guillermo Lasso comenzó a pagar favores pendientes de la campaña electoral y ahora es el turno de los medios privados. Además de anular la Ley Orgánica de Comunicación vigente, presentó un proyecto de ley denominado Ley de Libre Expresión y Comunicación. El nuevo proyecto desconoce abiertamente todos los derechos garantizados en la Constitución en materia de comunicación e información a partir de una serie de mecanismos que lo que buscan es desregular toda la práctica comunicacional. La figura relevante en este proyecto es la de autorregulación, tanto para los medios en términos de qué es lo que quieren difundir y cómo, tanto como para la garantía de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sistema de medios. Así llegamos al final de Horizonte Sur Global, este espacio semanal para la política internacional en Barricada TV. Nosotros y nosotras nos encontramos el próximo viernes a las 22 horas.